Es muy difícil trabajar en determinados locales en que, por ejemplo, la comida no llega a horas. La tendencia va a ser a profesionalizarse más y que los jueces realmente puedan dedicarse como un empleo real a juzgar, ¿o todavía crees que queda camino para...? Las propias competiciones están cada vez más dispuestas a escuchar la opinión de la dirección de los jueces y todo eso. O sea, ¿cómo se coge el gustillo a juzgar? Has tenido que hacerles un briefing psicológico porque estaban a punto de colapsar un fin de semana. Sí. Y los jueces, pues el objetivo es desquiciarlos al máximo para que ellos lleguen al punto de decir, ¿dónde está mi seguridad? ¿A cuántos jueces mueves para abarcar las competiciones que te salen? No es sencillo cuando tú sales y que ya nos pasó en algunas competiciones que tienes 27 hits y 23 categorías diferentes y cada categoría tiene su propio WOD. ¿Cuánta preparación necesita un juez y cuánta preparación tiene un juez real? ¿Ha habido alguna competición que te ha pedido tapar y meter debajo de la alfombra mierda para que no se forme un escándalo? Hubo competiciones que nosotros salimos muy salpicados por competiciones que efectivamente no estaban preparadas. Hace la cuenta de la vieja. 500 atletas por 150.000 se han forrado. Sí. No saben qué. Hay un equipo de jueces profesional detrás porque tú te quejas de que se cantan una no rep. Y yo te estoy dispuesto a bajar y a decirlo directamente, te bajo el primer año para que tú puedas hacer una competición de primera vez espectacular, muy buena, que te vean el servicio y que tú el próximo año puedas incrementar el precio y ya te me puedas acompañar un poco más. Todas las empresas o todos los que se dedican a esto tienen esa parte preparada, porque puedes fastidiarle el fin de semana a alguien que ha pagado 100 pavos. En Basque, con el atleta, yo creo que Aniol aquí no se molesta que le diga la situación, pero hay atletas que realmente llevan su rule book y saben lo que tienen que hacer. Sí que parece que muchas veces el foco está siempre en la competición 2 días, pero una competición tiene normalmente el trabajo de campo se inicia 60 días antes. Vamos a hacer 4 preguntas, más picantes aún que las picantes. Se nota mucho los atletas que en algún momento han hecho de staff. Y a mí me gusta mucho un atleta, son los atletas que han hecho rugby en algún momento. Sara, rompe el paralelo. En Portugal y España, pues nosotros tenemos una cultura deportiva horrible, pero no ha sido los peores. Sí que es verdad que yo entiendo que hay muchos atletas que vayan apurando esa extensión en el thruster para que... Mira al juez. Las 3 competiciones que nos lo ponen más fácil. ¿Ganáis a Miguel Ferrero en número de competiciones? Pues mira que es difícil. Imposible. Mira que es difícil. Sí. Bienvenidos a otro episodio de Max Effort Podcast. Ya es el 4 y hoy tenemos como invitado especial a una persona que ya no solo es compañero de trabajo, sino es su amigo. Además, antes de presentarle, tenemos hoy como colaborador a mi amigo, socio, hermano Alex. Ya todos lo conocéis, pero hemos cambiado a Sara, que tenemos que renovar un poquito el roster por Alex. Hoy presentamos a Miguel Martín, si no me equivoco. Sí. Y a mí no me gusta que cuente su vida, ni que se presente, ni que cuente lo que ha vivido desde cuando era pequeño hasta ahora, todas sus vivencias, sino que me gusta que durante la conversación salgan cosas para que conozcáis a la persona invitada, y así va a ser. Pero bueno, por introducirle rápidamente y que sepáis en el ámbito en el que trabaja para los que no lo conozcáis, vamos a preguntar a Miguel cuándo, cómo y por qué ha llegado a ser la persona que soy en el mundo deportivo, como jefe de jueces, como director de empresa de jueces. Cuéntanos cómo, en resumen, has llegado hasta donde estás con el paso de los años. Hola, John. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en el podcast Max Effort. Pues yo creo que más o menos la carrera como juez de CrossFit y del ámbito del cross-training pues empezó más o menos cuando empecé a entrenar la modalidad. Pues en 2015 que inicié en la modalidad, más o menos fue ahí empezando a la altura del Open. Había mucho la cosa de tú juzgas uno y yo juzgo otro y te lo haces tú, y ahí empecé a cogerle el gustillo. Pero, perdón que te corte. O sea, ¿cómo se coge el gustillo a juzgar? Porque es una pregunta que yo me hago recurrentemente. ¿Cómo dice tu cabeza? A mí me gusta juzgar. La verdad es que mucho porque te gusta de hacer las cosas bien y de poder transmitir eso a las personas, de que podamos
indicar cómo la gente hace las cosas bien, cumplir los estándares y que todos más o menos lo hagan igual, pues es muy importante para mí. Yo vengo del fútbol, he jugado fútbol durante mi adolescencia y la verdad es que me pilló un poco este gusto por juzgar, porque yo nunca había perdido un partido de fútbol que fuera por culpa mía, siempre era culpa del árbitro. Entonces, ¿No eras árbitro de fútbol? No era árbitro. No era árbitro, pero en algún partido, algún juego dentro del entreno, pues en algún momento el entrenador me ponía porque me veía un poco como el líder y que la gente me respetaba para hacer eso. Y ahí le cogí un poco el gusto y la verdad es que después con CrossFit, para competir, pues la rodilla no me permite mucho, ha hecho alguna competición y así, y creo que era de las cosas que sentía, que la cosa que era muy diferente en cada calle es lo que te tocaba de juez, y por ahí le cogí el gusto y me ha hecho ilusión poder desarrollar esta parte del deporte. Vale, y ahora mismo, ¿a cuántos jueces mueves para abarcar las competiciones que te salen? Porque ya sabemos, bueno, yo personalmente sé que habéis hecho 2, 3 competiciones a la vez durante un fin de semana. ¿Cuántos jueces hay que movilizar, formar? Pues eso depende mucho de las competiciones que estamos involucrados, pero ya llegamos a tener fin de semana de tener casi 300 personas involucradas en diferentes países. Por ejemplo, este año sucedió de tenermos en un fin de semana Portugal, España, Reino Unido y Suiza, todos al mismo tiempo, y la verdad es que estamos hablando de una movilización muy grande, pero con la experiencia que vamos ganando, con las diferentes actitudes que vamos teniendo y lo que vamos cogiendo, la verdad es que la gente se queda muy predispuesta a aprender y la cuestión de la formación aquí es muy importante. Y entonces este volumen de jueces que mueves, esto ya te permite ser un juez a jornada completa a ti. Sí, la verdad es que este año 2025, el último año, pues ha cambiado un poco mi carrera profesional. Yo trabajaba en una universidad, estaba muy involucrado en la parte de marketing, hago alguna consultoría aún en la área que me permite pagar las cuentas, pero el volumen de trabajo sí que ya me obliga prácticamente a estar dedicado a 100% a esto. Pero y ya no solo al 100% a las competiciones, sino a la preparación de las competiciones, porque mover 300 jueces más todo lo reserva que haya por detrás, preparado para otras competiciones que sean en otras zonas, creo que también es un melón que la gente pregunta mucho, que la gente quiere abrir mucho. ¿Cuánta preparación necesita un juez y cuánta preparación tiene un juez real? Porque yo entiendo que la gente se ponga a juzgar con la mínima experiencia suficiente como para juzgar, pero ¿crees que es la necesaria? Cuéntame un poquito tu visión sobre... No, yo creo que nunca termina. O sea, un juez nunca estará totalmente, puede estar muy bien preparado, pero nunca está totalmente preparado para lo que puede pasar en pista. Lo hemos cambiado un poco este año con cursos de formación, con el Level 1 y que en breve tendremos un Level 2 y todo, que seguiremos esa filosofía. O sea, habéis implementado un sistema obligatorio para que los jueces vayan de formación. Aún es opcional, ellos tendrán que tomar la decisión de venir a los cursos esos. Obligatorio es siempre el básico del curso de juez de CrossFit, que en los últimos años, yo lo vengo haciendo desde 2016, en los últimos años viene evolucionando bastante y cada vez está mejor. Por ejemplo, el curso de Advanced de CrossFit, para quien compita, estaría muy bien hacerlo, porque de facto está muy bien preparado y te da una visión de lo que es una competición global. Pero para los jueces el mínimo es que hagan CrossFit y que tengan ese curso como mínimo para poder salir a una calle. Lo que estamos haciendo es, con los cursos de formación, lo estamos preparando para todo lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Existen desde pruebas prácticas en que la gente está haciendo shoulder run y sale en un handstand walk. Y los jueces, pues el objetivo es disquiciarlos al máximo para que ellos lleguen al punto de decir dónde está mi seguridad. O sea, es ponerlos al peor escenario. Al peor escenario, porque la seguridad siempre está en que tú asientes en el estándar y que hagas tu checklist y digas, pues esto se cumple, este se cumple, pues ya está. Porque al final existe mucho la visión del juez, del coach y todo eso. El juez es completamente diferente de un coach, no es su función
apoyar ni decirte cómo hacerlo, es una función que tú cumplas el estándar y que cumplas el workout de la forma que está programado porque lo programa. Pero esa parte, perdona John, que me dices de formación in situ, incluye la parte psicológica porque estás apuntando tú. Te pongo en el peor caso, pero el peor caso en una competición en la que hemos visto que has tenido que hacerles un briefing psicológico porque estaban a punto de colapsar un fin de semana. Sí. ¿Cómo trabajas esa parte psicológica que es clave? Los meten en un barril de agua, los ahogan. No, a veces dices, voy a matar a Miguel, ¿dónde están? Y claro, luego te das cuenta que están haciendo una cosa muy importante que es bajar las pulsaciones de los jueces porque los atletas están preocupados de sus cosas. No se dan cuenta que los jueces son personas Que lo hemos vivido. que lo hemos vivido, por eso se lo pregunto. Entonces, la gente dice, joder, el juez de la calle es terrible, no sé qué, y llega un momento que colapsan los jueces en un fin de semana. Sí. Esa parte, ¿cómo la trabajas? Es difícil, o sea, porque al final estamos hablando de... Sí, los atletas compiten, los atletas están ahí, están a tope, tienen su momento, pero al final las personas que están indicadas, no son los jueces, pero toda la gente que está involucrada en una organización, estamos hablando de un fin de semana que estamos hablando de fácilmente 20, 30 horas de trabajo consecutivo en pista. Concentrado con todo lo que pasa alrededor, o sea, con gente gritándote, con gente gritando detrás, con la música y todo eso. Yo creo que al final también la gente critica un poco a la figura del juez, pero tampoco contextualiza la crítica. Sí. O sea, tampoco empatiza, tampoco sabe realmente lo que hay detrás. Yo, por ejemplo, que he tenido la experiencia de juzgar, yo he estado dentro de una competición juzgando y he dicho, esto no es para mí. Porque acabas reventado psicológicamente, sí. Acabas con mucha presión, acabas con mucha responsabilidad y al final eso, al final del fin de semana o durante incluso, hace que no pase. Sí, hay mucha gente que viene la primera vez y que no vuelve, exactamente por eso. Pero volviendo un poco a la cuestión de Alex, yo de formación soy psicólogo. Formación en psicólogo. De formación. O sea, tiene recursos, ¿no? Sí, tengo recursos. La verdad, eso me tranquiliza un poco de cara a lo que viene este año. La verdad es que nosotros incluso trabajamos con psicólogos deportivos. Estamos trabajando con Sergi, que es un psicólogo deportivo de Barcelona, que está muy enfocado en esa área, desarrollando atletas. Y entonces el año 2025 estuvimos trabajando con él qué mecanismos teníamos para los propios jueces tener esa calma que necesitan de tener. Hay gente que está más construida por su propio desarrollo y todo eso, que está más preparado para afrontar eso, pero la verdad es que solo viviendo la experiencia, solo estando ahí, la primera vez siempre hay muchos nervios, siempre hay muchas cosas. Creo que la figura, como decía John, la figura del juez viene cada vez siendo más respetada y se va haciendo cada vez más el trabajo más fácil. Yo creo que el fundamental de todo esto es la preparación. Entonces, y la preparación de toda la competición, que cada vez se hace cada vez mejor. Las propias competiciones están cada vez más dispuestas a escuchar la opinión de la dirección de los jueces y todo eso, que nos permite al final después simplificar mucho lo que es el trabajo del juez. Porque no es sencillo cuando tú sales y que ya nos pasó en algunas competiciones que tienes 27 hits y 23 categorías diferentes y cada categoría tiene su propio WOD. Entonces, esto es imposible que tú tengas todo presente en tu cabeza y en algún momento no se te vaya y te pierdas. Entonces, cuando las cosas están bien estructuradas, están bien trabajadas, tienes unas horas que nos permite después las propias competiciones ser interesantes, los jueces tienen sus huecos de descanso, todo su involucre y que después nos faciliten también el trabajo. Es muy difícil trabajar en determinados locales en que, por ejemplo, la comida no llega a horas. Porque claro, tú tienes y parecen cosas que son tonterías, pero que te pongan todo el equipo de jueces en polvoroso porque no hay comida, y que el jefe de juez tiene que estar preocupado con eso y todo más. Ya, son cosas que hay que estandarizar para que no haya ningún problema. Son cosas que cada vez más se vienen facilitando para que después el trabajo en pista sea más sencillo. ¿Y tú crees que la tendencia de los jueces, aparte de ser a más respetada, a menos criticada... Criticada será siempre. Sí, pero desde otra perspectiva, ¿no? Al final es un equipo profesional que tiene errores humanos y la gente lo va entendiendo, sobre todo cuando va teniendo la experiencia. Pero la tendencia va a ser a profesionalizarse más y que los jueces realmente puedan dedicarse como un empleo real a juzgar, ¿o todavía crees que queda camino para conseguirlo? ¿Cómo lo ves? ¿En qué punto del camino lo ves? Todavía queda camino. Así de claro, todavía queda camino para que se pueda llegar a ese punto. Pero yo creo que
más que nada porque aún hay muchas competiciones, y los digo, muchas de ellas de referencia, de las mayores, que no entienden que la gente debe ser pagada por su trabajo. Entonces, que siempre con la cuestión del voluntariado y no sé qué, y que la comunidad y todo eso está muy guapo. Muy bucólico, pero no es realista. Pero no es realista. Sobre todo porque yo creo que ellos tienen en la cabeza el pasado. No, si siempre ha sido voluntarios, ¿cómo vamos a claro. pagar este trabajo? ¿Cómo vamos a pagar este trabajo? Es verdad, 10 años era así. Y, por ejemplo, hace días estábamos discutiendo y negociando una competición que tiene mucho peso en Europa, que te obligaban a viajar el jueves, porque la competición empieza el viernes a las 8 de la mañana, y te decían que no te daban alojamiento el jueves. Entonces, y aún nos enfrentamos a cosas de esas y decimos, pues, pero ya llegó al punto que ya podemos decir que no. Entonces, y eso está cambiando un poco lo que es la cuestión. Nosotros tenemos muchas discusiones. Por ejemplo, ahora habrá competiciones grandes que ya están pidiendo voluntarios para el próximo año, pero que ya han cambiado un poco la idea de que no, yo tengo que dar mínimo condiciones a esta gente para que esta gente pueda venir. Y tu poder de negociación también está cambiando. El hecho de tener un equipo formado, de que cada vez están más profesionalizados, con más formaciones y experiencia. Tener un nombre. Claro, va a hacer que tú te presentes a una competición y digas, mi trabajo vale esto, y está justificado tanto la subida de precio como los honorarios que propongáis, etc. Eso es, y creo que al final es un recogido que ya está hecho, que aún queda, pero yo creo que, y ya lo hablamos, yo creo que habrá futuro, obviamente con cosas complementarias, porque gente que pueda vivir del deporte, que no sea solo de la parte de juzgar, pero que pueda se montar toda una estructura, que es un poco el proyecto que tenemos de futuro. Formaciones a externos. Formaciones, cuestiones de desarrollo incluso de locales de trabajo de box y todo eso, que te permita tener un equipo fijo, que será un equipo que de facto es un equipo, de hecho es un equipo más de élite, un poco más cerrado, que te permite después sobrevivir y pasar por todos esos puntos que la velocidad y la cantidad de competiciones que se va creando todos los días. Claro, igual el primer paso es que haya un equipo sólido y pequeño que se pueda dedicar a trabajar y desarrollar ciertas cosas, y poco a poco se vayan adheriendo añadiendo gente porque la gente... Yo creo que es un poco el camino que todo el mundo hace, o sea, casi todos los atletas que son de élite en este momento en algún momento empezaron como coach, del box como coach, y ya después ya pueden seguir este camino. Entonces aquí estamos hablando obviamente de un volumen de gente mucho mayor, y que se está creando la estructura y las cosas para que podamos hacer exactamente esto. ¿Ves? Esto justifica la subida de precios en las competiciones, que la gente se queja, hostia, vale 100 pavos ir a esta competición. También el precio de la inscripción de la competición. Hombre, si no, ¿cómo vas a cubrir? Sí. La gente hace la cuenta de la vieja. 500 atletas por 150.000 se han forrado. Sí. No saben qué. Hay un equipo de jueces profesional detrás, porque tú te quejas de que se cantan un nanorep, ¿quieres un juez bueno o un juez que cobre y vaya feliz y esté allí involucrado porque sabe que ese fin de semana no va a palmar 200 pavos? No vas a ir tú a competir, a pasarlo bien, y el juez que esté allí sufriendo porque no tiene capacidad la competición de contratar un equipo de jueces profesional que nos permita que todos seamos profesionales. Hay que subir el precio de las competiciones, y es así. Hay que subir, o sea, la subida de precios está muy involucrada con esto, porque la gente, es verdad, la gente paga y exige cada vez más de las competiciones, de todas las cosas que hacen, la gente paga y exige por el servicio. Entonces, si quieres un servicio premium, pues el servicio premium es eso. Yo me acuerdo la primera vez que he juzgado, me salía a una competición, 2 días, un fin de semana entero, 10 jueces, 10 calles, y lo que nos han dado todo el día fue un plátano y una botella de agua. Nos pagaron. y 2 camisetas. Ese es el pago. Para dormir. La cultura del voluntario, para hacer funciones de X. Así empezó CrossFit, entonces... A nosotros nos pasa también con los staff, con todo evolucionando. Oye, si es que me han pagado X por esta competición, joder, al final lo pones en valor. Y sí que es verdad que hay que hacer un poco como los platos en los restaurantes, de saber un poco qué te cuesta ese plato y por lo que estás pagando, y saber que una competición no son 100 euros porque el organizador quiera ganar, que también se puede dar el caso. Que también y es una empresa, tiene que ganar dinero. Sí, pero que también se puede dar el caso. Y para que pueda ser mejor y para que pueda evolucionar y todo. Yo abogo también por justificar ese valor añadido a la subida de precio. Si le estoy subiendo 20 euros cada año de la competición, tengo que tener unos upgrades en todas las áreas o en muchas áreas de la competición, pues pongo más pantallas, o los jueces son más profesionales, o hay más material. Creo que también tiene que haber un poco una dada de mano
para que el precio y el valor añadido, el valor percibido, suban. Entonces creo que, como dice Alex, es necesario por ambas vías. Una pregunta que quiero hacer ya por hacerlo un poquito más picante. Más aún. ¿Que ahora mismo una empresa de jueces es rentable para los dueños o aún no? Aún no. ¿Aún no? Aún no. Sí, o sea, ya nos permite vivir de una forma distinta de lo que era antes, que por ejemplo la empresa ya permite soportar todo lo que son los costes añadidos, lo que es el desarrollo de tener todo esto, porque al final es un poco eso, se suben precios, pero se hay que enseñar un poco más de calidad. Yo me acuerdo las primeras veces que iba a las competiciones, pues una mochila con 20 carpetas, 20 bolis y algunos cronos, porque cada uno llevaba el suyo, era suficiente. En este momento se lleva casi 3-4 cajas de material. Más impresoras y todo. ¿Por qué? Porque queremos dar un mejor servicio. Hay cosas que se cambian a cada año. Hay cosas que a la gente le gusta mucho, pero no tienen, o sea, la conciencia de lo que es el trabajo por detrás. Pero sí, ya se torna rentable al punto de podermos vivir y de tener no una vida de lujo, pero podemos vivir de esto. No, sobre todo no dar pérdidas. No dar pérdidas. Que si dices, bueno, estoy jugando, pero pierdo dinero. La verdad es que las empresas de jueces nunca, conmigo al menos, nunca han dado pérdidas. ¿Pero contabilizabas las horas de trabajo? No. Claro, las horas de trabajo, entonces daban pérdidas. Hay mucha más inversión. Hay mucha más inversión, sí. A ver, que aquí somos todos empresarios y sabemos las horas que haces que no contabilizas, Sí. eso es dinero. Pérdidas, Pero está claro que para mí no es una pérdida, siempre es una inversión Es una inversión. a largo plazo, porque tienes una visión que es crear la mejor empresa posible de jueces, que no la había y ahora ya la hay, una o varias, que eso lo hablaremos después. O sea que genial. Mira. Yo creo que es muy importante también que obviamente para que coexistan y para que convivan en los eventos deportivos estas empresas de jueces tienen que ser rentables, que es indudable. Es que es indudable. Si no hay dinero... Si no hay dinero no puedes hacerlo. Y si la competición es lo mismo, entonces creo que es importante. Pero, ¿crees que es necesario una reeducación de los eventos deportivos y hasta qué punto para que realmente estas empresas sean rentables? ¿O crees que todavía tienes que tener una lucha de la leche a la hora de negociar con estas competiciones para que realmente paguen lo que deben? Porque yo entiendo que tú también tienes que jugar un poco con el tira y afloja en unos márgenes para entrar por el aro de las competiciones y para que las competiciones te acepten un presupuesto. O sea, ¿crees que hay un porcentaje de subida que tú sabes cuál es respecto a lo que cobras ahora, que tiene que ser ese punto de equilibrio para empezar a ganar dinero? Vale. Entonces, aquí la pregunta es interesante. Yo lo pongo, o sea, ese trabajo, o sea, esa cuestión de tener que tirar y aflojar y no sé qué, pasaba mucho al inicio. Lo tengo que tener claro. Pero ahora la visión es un poco distinta. Existe un precio, o sea, los precios de tabla y todo eso, y siempre la discusión pasa por lo que es el propio crecimiento de la competición y lo que nosotros queremos hacerlo. Entonces, lo que se ha cambiado un poco es, vale, mi servicio vale esto, pero yo estoy dispuesto a apostar por ti por una competición que se desarrolla a lo largo de 3-4 años. Entonces, mi servicio vale esto, para estas condiciones, para este formato de competición, para este número de calles, para este número de días, para este número de horas que pasamos en pista, y yo te estoy dispuesto a bajar y a decirlo directamente, te bajo el primer año para que tú puedas hacer una competición de primera vez espectacular, muy buena, que te vean el servicio y que tú el próximo año puedas incrementar el precio y ya me puedas acompañar un poco más. Y al tercero, pues ya estamos a full de tabla. Y la gente lo ve muy bien, porque al final es crecer con las propias Hasta que llegue el segundo año... la verdad es que las que vamos haciendo así, pues ya no cumplen. La gente cumple y le dejamos siempre abierto de que si no están satisfechos con el servicio, pues están perfectamente, pueden tomar la decisión de terminar el contrato. ¿Pero hay tanta competencia en empresas de jueces como para tener ese poder de negociación o no? Yo te lo digo así, Alex. De competencia de empresas no hay ninguna. Vale. Porque no hay de equipos informales, sí. Equipos informales, sí. Y con todo que eso trae, con cuestiones de... O sea,
Es un poco hasta complicado de hablar esto en un sitio público, porque al final la gente tomará sus propias decisiones, pero yo hablo efectivamente de lo que es una estructura de empresa. Una estructura de empresa que tiene que pagar, que tiene que tener las cosas muy estructuradas, muy definidas, pagar sus impuestos, tener todo al día. Y un grupo informal sabemos que no es así. Entonces, y además que la diferencia se percibe brutal. Sí, sí. Yo he escuchado hablar de una competición con jueces voluntarios recurrentemente respecto a cuando juzgáis vosotros, y sí que es verdad que obviamente va a haber críticas porque va a haber situaciones desafortunadas, pero hoy en día hay muchísima diferencia entre unas y otras. sí. De todas formas, es muy difícil hacer las cosas mal, porque nosotros tenemos inspecciones de trabajo cada año en las competiciones, es decir, que vaya alguien y que no esté eso formalizado, yo creo que es complicado. A día de hoy, igual hace 7 años no. Ya no solo por eso, sino por la calidad que... La calidad, por La supuesto, calidad, pero me refiero, tengo que hacer las cosas bien porque me va, como Porque tengo soy una empresa, sí. una empresa, o estoy haciendo un servicio, me hacen una inspección de trabajo y aquí esto es todo manga por hombro. Nosotros tenemos a nuestros trabajadores dados de alta, los voluntarios formalmente contratados, todo eso, ¿no? Sí. Y eso influye, entiendo yo. Sí, influye bastante, porque al final después, o sea, la competencia que existe no es una competencia real, porque no son cosas iguales, son cosas muy diferentes, que al final el mismo fin lo hacen, o sea, que es la capacidad de tener una persona, porque teníamos mucho esa discusión, yo tengo esa discusión con algunas personas, de lo que es qué quieres tú como un juez profesional y qué quiero yo como un juez. Yo, para mí, tener una persona en la calle es suficiente, dicen. Para mí no. Yo tengo que tener una persona que pueda estar acompañada, que pueda estar formada, que pueda estar desarrollada con la mejor imagen posible, haciéndolo todo, intentando que todos vean el mismo. Por eso me dicen que yo soy muy obcecado con los posicionamientos, que todos están a la derecha, pero más que nada es para que toda la gente vea lo mismo. No es que, pero el juez se mueve aquí, igual lo vería diferente, pero vería diferente del que está al calle al lado. Entonces, la idea es que todos vean el mismo y validen el mismo tipo Sí, de al final, aunque haya competidores, estás dentro de un océano azul, porque eres la única empresa consolidada, organizada, institucionalizada, Sí. reglada, estandarizada, etc. Sí. En relación con lo que estamos hablando, vamos a abrir algo más picante ahora. ¿Aún? ¿Ha habido alguna competición que te ha pedido tapar y meter debajo de la alfombra mierda para que no se forme un escándalo? ¿Has tenido alguna experiencia que digas, aquí no me vuelvo a meter, o has tenido que hacer de tripas corazón en alguna ocasión, que puedes contar la anécdota y no decir nombres, obviamente? Sí. Lo sabía. Sí. Cada semana. Sí, o sea, nosotros intentamos siempre tener una postura muy abierta y lo que más que nada que hace la diferencia, porque al final en pista errores pueden pasar, es que la gente efectivamente se reclama, es atendida, aunque no sea atendida como siempre quiere y no siempre se da ocasión, pero siempre con los fundamentos y las cosas así. Es muy complicado, o sea, hubo competiciones que nosotros salimos muy salpicados por competiciones que efectivamente no estaban preparadas. Y al final después la gente no tiene mucha conciencia de lo que hace el equipo de jueces, lo que no hace. No seas tan polite, ¿eh? Mójate. Yo quiero que cuentes mierda. Sí, a ver, ya tuvimos competiciones, como te comentaba hace poco, que había 27 hits y 23 eran categorías diferentes, con votos diferentes, un staff para 20 calles de 5 personas, Cago en la leche. en que cada hit había que cambiar pesos y así. En España. En España. En concreto, ¿eh? No, todos somos compañeros. No. Y en España también ya me pasó en otros locales. Y era una cosa que nosotros que trabajamos juntos en dos competiciones, el tema del horario, mantener el horario así, yo no he podido salir a horas al primero hit. Ya directamente. ¿Y cómo arreglabas al primero hit? ¿Cómo arreglabas un hit ya? No arreglaba, porque salí 3 minutos tarde porque toda la gente en pista, todos preparados, todos no sé qué, vamos para salir, yo estoy haciendo la última revisión de la pista y digo, pero
tío, ¿dónde están las medballs? El rack sin montar. ¿Y echáis una mano ahí al material? Intentamos que no. Lo deben, pero yo lo he visto en competiciones profesionales. ya. Intentamos Los que jueces ayudando y digo... sí, intentamos que no, porque al final no es esa la imagen que queremos pasar, pero Dices, me va a beneficiar, en voy ese, a moverlo en ese yo. punto, en ese punto, pues llegas a un punto que o entonces bajas todo montado, una baja de 20, todas las bajas de 15 y una baja de 20 con el peso superior, entonces nos pasó mucho eso. Entonces, y mucho las cuestiones de material. Y yo tuve una competición que a mí me desquició completamente, que era con el tema de los sandbags. Los slumballs, De los sandbags, que había sandbag clean. Yo lo avisé varias veces a la organización, nosotros con este material, porque había sandbags, eran de 50, había un sandbag que tú le mirabas y decías, este sandbag pesa como 80. Y había sandbags de 50 que pesaban como 10 kilos. Y esto se notaba mucho en el resultado final. Lo alertamos una vez, lo alertamos dos, y llegamos a un punto en que la competición ha dicho, yo no quiero saber, salimos sí o sí. Y al final tú llegas a un punto que dices, pues vale, pues el máximo que puedo hacer es poner ese sandbags en las últimas calles. Por si no viene nadie. Por si no viene nadie, que son las calles que están libres. O que nos están jugando. O que nos están jugando X o lo nada. que fuese. Entonces, pero ahí después fue muy, muy complicado porque tenía todo el mundo gritando y era evidente. O sea, La gente se da cuenta y grita en las calles. Se ponen locos. ¿Qué haces tú como jefe de jueces? Que la responsabilidad no es tuya. Tragar saliva. Me callo y digo, pues... Sonrío porque Miguel va por la pista. Hay un marrón de la hostia y Miguel así. Y dices, no me lo puedo creer que siga feliz, sonriente. No, el tío. Feliz no, pero hay que bajar pulsación, hay que relajar a la gente. Y en ese caso, por ejemplo, ahí que nos pasó, que entraron en ese WOD específico, en ese hit, entraron como 60 reclamaciones, que es una cosa que... Ya te bloqueo. Que nos estuvimos hasta casa a las 3 de la mañana contestando a la gente en ese fin de semana, cuando en el día siguiente había que salir a las 8 y había que estar hasta a las 6. John dice, madre mía, ¿por qué no se queda hasta las 3? Yo me he quedado hasta las 2 apagando marrones. Entonces, si marrones 3 de la mañana te paso. Entonces, tú cuando ves eso, pues lo único que puedes hacer es, entiendo perfectamente vuestra reclamación, es una reclamación de equipment, podéis poner la reclamación, la vamos a pasar a la organización porque efectivamente no es una reclamación nuestra. Claro. Y ya después vas haciendo formaciones, vas ganando experiencia y es claro, o sea, la posición de head judge obligatoriamente te dice que tú tienes que garantir la equidad dentro de toda la pista. Entonces, llegas a un punto de ese, igual tienes que parar. O sea, que si te mando al Irox de Londres Sí. a hacer, y ves a la gente haciendo cola para hacer el wall ball, ¿qué haces? Mira ¿Tienes que jugar 8 calles a la vez? Irox tiene un sistema que incluso nosotros cuando estábamos trabajando con ellos lo implementamos fue en Bilbao, que lo vimos por la primera vez, exactamente por eso. ¿Por qué? Porque es todo, ok, tú pagas en ti no sé cuántos euros, cuánto se paga en este momento un Irox, que yo nunca y pico euros. no ha hecho ni nunca voy a hacer, no sé qué, pero la verdad es que tienes una obligación de voluntarios que es una locura, porque llegas a tener, y Londres tenía 40.000 atletas. Segundo me han dicho, solo en wall balls de targets, porque es muy guapo que está ahí la pantalla, pero solo de targets creo que eran 120 o 160 targets. O sea, dianas para tirar. Sí, pero 40.000 atletas. No sé cuántos llegan por hit. Entonces necesitas de 160 jueces ahí en permanencia durante... En el balón. En el balón, solo en el Solo en el balón. balón, claro. Ahí hay uno para uno. Nosotros ahí empezamos a crear, por ejemplo, porque solo era estar con el clicker y no sé qué, entonces podrías tener un para dos, pero lo que pasa ahí es que la gente efectivamente entra, hace cola, pero cuando tú entras tienes un sistema que te cuenta en el momento que entras y cuando entras para las volvos tienes otro sistema que te va a descontar el tiempo. Pero... O sea, que aunque hagan cola, les... vale, descuenta. Sí, Entonces, bueno, no es tan caótico. No es tan caótico. Vamos a ver, No. tú estás en una prueba cronometrada de 1 hora, si has parado 10 minutos, no es lo mismo que el que no ha parado 10 Yo minutos. no entiendo, pero yo no sabía la resta del tiempo de Pero, transición. pero ellos tienen, porque en Bilbao lo teníamos, porque también nos pasó que hubo una... Pero en ese caso no eran problemas de falta de voluntarios, pero había realmente mucha gente en los hits,
porque la gente aquí del norte se Se apunta apunta. a competir. Creo que había gente con micrófonos pidiendo voluntarios, Sí. cualquier persona, para ser juez. Sí, si querían venir, podrían apuntar como voluntarios. Pero llegaba un punto hasta que sobraban. Pero eso siempre es mejor que sobren que falten. Entonces, existe efectivamente hay un pasillo donde tú entras, te cuenta el tiempo y cuando tú sales de ese pasillo te descuenta el tiempo. Entonces, Pero eso aún así está... van a tener que subir el IROX en vez de a 200i, si quieren pagar los jueces y que eso salga bien. IROX está... ¿No? Porque yo creo que Meter menos gente y hacerlo bien. No, el prestigio de la competición está ahí porque ha funcionado muy bien el formato. Pero yo todas las quejas que oigo es de eso, de que hay pocos jueces y demasiados voluntarios, y estamos hablando de profesionalizar. Sí, ¿Cómo vas a...? IROX está en ese percurso. La gente no rompe paralelo a la hora de hacer un Volvo, no es lo mismo el que baja poco que el que baja mucho. Piensa que es también, o sea, hay mucha gente dentro de la propia competición, igual que en las competiciones hay varias franjas de escala, de intermedio y así, hay gente que está haciendo IROX que no tiene la capacidad de bajar. No tiene. O sea, entonces se pone el banquito ese. Pero tienes que cambiar de prueba, porque no es lo mismo. Se pone un banquito. Se pone un banquito y ahí es donde tienes que tocar. Ese es el estándar. Otro med por el culo para tocar. Y hablando un poco también de la ética a la hora de juzgar, de estar en una competición, etc. ¿Te ha pasado o has vivido situaciones en las que no has sabido o te ha costado sobrepasar o quedarte detrás del límite entre fastidiar a un competidor que está ganando la competición o no hacerlo? No sé si me explico. Y juzgar bien las no reps. Eso versus el estándar que tienes que aplicar. Un atleta que está ganando la competición, que es impoluto, que tal, y hace una cagada enorme. ¿Juegas un poco con ese límite ético entre arruinar la competición o cumplir el estándar? ¿Te ha pasado algún caso? Sí, ya me ha pasado. O sea, yo aquí siempre digo lo mismo que digo a todos los jueces cuando estamos juzgando, que es la cuestión de que tú asiéntate en el estándar. El estándar para nosotros, el estándar es el estándar. Y te cubre. Y me te cubre. Y después hay momentos que luego, yo siempre les digo, vosotros hacéis vuestro trabajo y ya nosotros después, si hay que corregir alguna cosa, pues lo corregimos. Pasó el año pasado, no 2025, 2024, una situación en Basque con el atleta, el primer día que el atleta que después acabó por ganar. Yo creo que a Niola que no se molesta que le diga la situación, pero hay atletas que realmente llevan su rulebook y saben lo que tienen que hacer. Entonces, el rulebook de CrossFit, al final era un evento licenciado por CrossFit, el rulebook de CrossFit dice que el juez y el atleta son responsables por su performance. Yo el viernes, nosotros tenemos un protocolo para eso, el viernes hubo una duda, se tocó o no, porque... Con la cuerda fue, ¿no? Más bien la cuerda. Sí. Y ahí la gente se puso mucho Si no me equivoco, por contextualizar, tiene que hacer una última subida a la cuerda. Sí. Él supuestamente no tocó, según el juez, y él siguió haciendo el evento. Y el juez le marca el OG porque no le fue claro de que debería ser, y el atleta se bajó y ha dicho, yo estoy seguro que toqué y sigo. El juez sigue haciendo su trabajo, llama el head judge se acerca, en el caso era yo, se acerca y le ha dicho, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, y el atleta, yo hablo con él al final. Yo cuando me estaba acercando, el atleta me ha dicho, yo estoy seguro que toqué. Pues tú sigue haciendo tu trabajo. Llegamos al final y él ha dicho, tu WOD termina en el momento que la jueza te ha marcado la no-hep. Aquí está el tiempo a la última cuerda, aquí está lo que está. Si tú tienes después una reclamación, puedes firmar el scorecard para que te suba el resultado y dices que no estás de acuerdo. Él ha firmado y ha dicho, yo tengo seguro y lo tengo grabado que ha tocado y fue así, ¿no? Y fue así. Y él incluso venía a pie de pista, Miguel, y yo he dicho, no, aquí en la pista no me haces nada, haces una reclamación formal como todos y nosotros vamos a mirar lo que tengamos que mirar. Y efectivamente toca, se nota que toca y se ha aplicado el tiempo final de lo que se ha seguido. Qué delicado es, ¿eh? No, pero esto es una buena cuestión para atletas que se encuentran en esta situación y que quieren en ese momento ponerse locos, sigues con tu voz y luego al final haces la reclamación y no tienes que estar ahí discutiendo con el juez, perdiendo tiempo de tu hit, de tu tiempo de la prueba, en una discusión absurda. Discutir nunca es una ventaja. Porque no va a avanzar ni por uno ni otro. Pero claro, imagínate que en ese caso un juez que se ha podido dar se queda paralizado, se queda debajo de la cuerda, no sigue su evento
y a esa persona se le puede fastidiar la competición a sabiendas de que aún lo ha hecho bien. Que puede ser que no lo hiciese bien y él, por su ego, por lo que fuese, hubiese seguido. Pero en este caso estaba bien hecho. Está bien hecho. Ese juez que se queda parado le puede fastidiar una competición a un atleta que probablemente se haya dado, incluso en competiciones internacionales, fijo. Porque, a ver, nos pasó, por ejemplo, en una competición que el gemo ha partido, 2 gemos seguidos han partido, y yo tomé la decisión de que los atletas podrían avanzar al próximo movimiento y tuvimos una reclamación de las calles al lado que no era justo porque esos atletas no han pasado por el desgaste que provocaba el gemo. Pero yo no, cuando son fallas materiales, pues hay que resolverlo. Y de esa forma, entonces, la decisión siempre intenta ser en beneficio de lo que sea el estándar y que el atleta sea el más justo posible para el atleta, que el atleta no salga perjudicado. Sí, pero porque tenéis preestablecido, siempre hablamos en la competición. No, cada palada, si no funciona la pantalla, es X instancia, eso está todo. Pero en ese caso no era la palada, es que se agota el gemo. O sea, se rompió la cadena. ¿Pero y cómo contabilizasteis? ¿Hicisteis una media? Sí. O sea, en el caso solo contaba el último ejercicio, en este caso era un esquí, lo cambiamos 2 veces el gemo y el segundo se agotó igual y después el tercero sí que los compañeros pudieron hacer su percurso normal, pero dentro de lo que era los tiempos que se estaba aplicando y el inicio que el atleta empezó a gemar y dónde estaba gemando, a cuántas calorías, a cuánto estaba gemando, el atleta hicimos ahí un cálculo beneficiando un poco al atleta, pero sí salió el atleta salió a hacer su trabajo. Difícil, ¿eh? Sí. Estas cosas la gente no las sabe, que es importante. Pero este son es escenarios que se dan en las competiciones, la gente no sabe todo ese trabajo que hay detrás, rompiendo la lanza a favor de los jueces que hacen esa parte tan complicada, que tienen todo, por lo menos cuando hemos trabajado con Miguel, tiene todo preparado. En caso de que pase algo, ya sabe lo que va a hacer. Y todas las empresas o todos los que se dedican a esto tienen esa parte preparada, porque puedes fastidiarle el fin de semana a alguien que ha pagado 100 pavos. Sí, tengo que decir a su favor que nosotros cuando hemos trabajado en competición con Miguel hemos preestablecido siempre un factor de conversión o un estándar en el caso de que fallen las máquinas. O sea, no se puede estandarizar todo, obviamente. No. Y va a haber cagadas como templos, pues también de programación, que se mezcle. Yo he tenido cagadas en programación de eventos que luego han ocasionado un montón de reclamaciones que pueden pasar. Pero sí que es verdad que cuanto más estandarices mejor. La verdad es que es lo que hablábamos. Sí que parece que muchas veces lo foco está siempre en la competición 2 días, pero una competición, obviamente depende del tamaño, tiene normalmente el trabajo de campo, no estoy hablando del contrato ni todo eso, el trabajo de campo se inicia 60 días antes, revisando lo que son los workouts, lo que son los estándares, si hay factores de corrección, lo que es el tamaño de pista, si hay que corregir alguna cosa, si se puede avanzar, si no se puede avanzar. Sí. Entrada y salida de atletas, que parece que son cosas que la gente da, no, que está... Es muy fácil, es todo muy fácil, sí. Pero cuando tú tienes que mover, como ya nos pasó a nosotros, tienes que mover un día entero entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. 2.200 atletas. 2.200 atletas con tiempos de transición de 2 minutos en cada hit y que la gente no se puede ir tarde porque no te puede ir tarde. Y porque tiene la gente previsto sus descansos y todo, y cuando vas tarde, pues ya lo tienes todo, o sea, tienes todo joto, porque al final de repente dices, pues yo cómo salgo de aquí, cómo puedo con 2 minutos recuperar 3 minutos de retraso, no puedo. Sí, es imposible. Sí, las equipas son muy buenas y, o sea, y cada vez más, yo lo siento, esto que es la cosa que me da más orgullo en todo esto, es que al final ahora vas a una competición, ya no es el equipo de jueces, ya no es el speaker, es todo el equipo trabaja en conjunto para que realmente las cosas salgan bien, porque al final sale mal para todos. Y al final todos... Salpica a todos, a la organización, a los jueces, porque antes de que pase se pregunta, un poquito con esto, en línea de esto, la gente me dice, oye, pero ¿por qué? Joder, lo que molaba antes era, llegabas ahí, te decían el evento, en ese mismo momento, para que nadie lo sepa, hacemos el briefing hacemos un briefing allí el fin de semana. Digo, vamos a ver, es imposible dar un briefing de X eventos, es mejor que lo tengáis claro y que vengáis con pocas dudas, porque aún así, cuando el juez da el briefing antes de cada prueba,
se complica el briefing. Entonces tienes que tener las pruebas claras. A mí me encantaría decir, oye, ahora vais a salir y hacer esto. Sorpresa total. ¿Cómo es de viable en 2026? Imposible. Imposible. Imposible, porque al final mueves muchísima gente, intentas tener, obviamente, los eventos el más cerrados posible, los más guardados posible, pero llegas a un punto que tienes tanta gente que tú no puedes garantizar que toda la gente se entere de lo que se tiene que entere hacer. de lo que tiene que hacer. O sea, los briefings son siempre opcionales. Nosotros incluso por feedback de los atletas fuimos cambiando siempre la orden del briefing, porque se hacía el briefing era visto como ahí cuando está en Cojales, acercas a la gente, le explicas un par de cosas Y a la pista. y a la pista. Y la tensión que generaba dentro de pista era horrible. O sea, yo salí a juzgar una vez en un evento que los atletas no sabían el WOD, un tipo caos ese que han hecho en CrossFit Games, y era terrible. Era terrible, porque la gente no, o sea, la gente estaba siempre gritándote, pero ya está, ¿estás seguro? Porque ellos ya salieron. Bueno, sí, eso lo han vuelto a hacer porque pasó eso, estaban perdidos. Sí, Venga, y ahora... Era un caos. Era un caos, Se llamaba era un caos, caos, se llamaba caos. Entonces Sí, llegas a un punto que dices, pues igual esto no funciona. Sí, está bien preparar para el desconocido, que al final es por eso que hacemos, llegar e intentar hacerlo. Sí, pero cuando llegas a un nivel de competición de mucha gente y no sé qué, pues es un factor que igual no funciona. Igual no Hasta CrossFit Games con sí, 30 atletas no lo dice antes. Sí, el es mismo día anterior hacen un briefing para explicar al día siguiente lo que va a pasar, que la gente lo tenga claro. Creo que uno de los factores más importantes a la hora de hacer bien vuestro trabajo también es la programación de los eventos. Sí. O sea, el hecho de que la programación os facilite. Sí. O sea, ¿cuáles son las 3 cosas que le pedís más o menos sí, públicamente a las competiciones para que faciliten el trabajo? Pues que lo envíen con mucho tiempo antes. ¿Difícil? Punto 1 difícil. Punto muy difícil, porque la gente siempre va muy apretada. Que envíen los workouts con tiempo antes, que acepten que los estándares que se apliquen sean los estándares de CrossFit, porque muchas veces teníamos esta discusión de que cada competición quería su propio estándar. No, pero yo lo quiero que lo hagan así. No. Nosotros intentamos siempre, obviamente hay movimientos que sí que se puede aplicar, pero intentamos que sean los estándares de CrossFit, porque al final es que la gente vive, lo que la gente tiene. Y lo que puede aplicarse estandarizado a todas las competiciones. Estandarizado a todas las Es competiciones. más fácil. Y que no, o sea, que cuando van de transición en transición, cuando sean las transiciones de categoría, que obviamente tiene que haber transiciones, que lo intenten simplificar el más posible. Que no cambien eventos completos de escalado intermedio o de equipos a parejas. O si es un movimiento, esto me permite, porque nosotros lo que hacemos es cuando hay cambio de categoría, cuando se hace la recoge de scorecards o cuando se pasa por los jueces, pues próxima categoría pasamos de intermedio y pasamos de, yo qué sé, de pull-ups a chest to bar. Y solo este toque es suficiente para que los jueces pues, ya cambien, ya sepan lo que viene y no dejan de pasar cosas. O sea, de que a veces te cambian reps, que es siempre 8-8-8, y pasó una categoría que de repente 8-8-5, y llegaste a la última y tienes el 8 en tu cabeza y han hecho 8. Sí. Y no pasa nada. O sea, mejor que hagas 8, que quedas más fuerte, te vas y te reclames. Y nosotros tenemos el cálculo, porque lo hacemos mucho, todos lo hacemos mucho, el equipo que trabaja más la cuestión de los estándares, nosotros tenemos calculado cuánto tiempo más o menos tarda cada ejercicio. Entonces, dentro de los ejercicios que tenemos... A contrastar los high-caps. Sí, los ejercicios que nosotros ya tenemos definidos, nosotros propios hacemos una tabla interna, pues más o menos aquí estamos hablando que un toast to bar sincro, porque el sincro es más difícil, pues estamos hablando que podemos descontar 2 a 3 segundos si se hacen reps a más. Si es un legless, pues depende del X segundos. Si es entonces, todo eso, por eso muchas veces la gente reclama e intentamos estandarizar al máximo y ya los tenemos estandarizados para los movimientos que esa competición va a tener, para que luego cuando llegue una reclamación, el appeals manager, que es la figura que existe, porque la gente normalmente quiere hablar con el head judge, quiere hablar con... ese que lo conozco, que venga, ese que venga aquí, que yo lo conozco, para hablar. Entonces, tenemos una persona que normalmente está encerrada y está solo con el ordenador y no está atendiendo a la gente para que no le desvíen la opinión. Entonces, esa persona normalmente lo que hace es aplicar, y cuando la gente dice, pero yo perdí un minuto discutiendo con el juez,
pues no lo que- discutas. No, no lo he dicho, discutas. claro. Lo Hay que que decimos seguir. siempre en el briefing es seguir haciendo vuestro trabajo porque efectivamente si hay reps a más, hay un miscounting, nosotros lo vamos a corregir. Es muy, muy interesante de lo que tanto tener tenemos. esa figura y derivar todo el appeal, todas las, ¿cómo se dice? Sí. Las reclamaciones, Las reclamaciones. todas las reclamaciones a Al esa encargado. figura y tener estandarizado el tiempo que se pierde, el tiempo que se recupera, aunque beneficie más, menos o sustancialmente a ese atleta. Sí, es lo más justo. Creo Es lo que mejor. eso es, creo Sí. que es lo más objetivo que puedas. Porque al final después ya muy poca intervención, o sea, habrá siempre cosas que pasan que efectivamente tendrá una intervención del parte del head judge que está en pista, porque nosotros los dividimos. Hay personas que tienen su posición y su rol muy definido, que es el head judge de pista, que es el responsable por que se pase en la pista, vigilar estándares, que los jueces estén colocados en su calle y que la competición salga en pista. Luego tenemos el debriefing, que para mí es de los más importantes, pues que es efectivamente lo que está aplicando, y el documento de briefing, porque la gente siempre tiene mucho el costumbre de decir, pues en el briefing una cosa, en la pista otra. El documento es el mismo, o sea, lo que se lee a los atletas, y cada vez más estamos intentando que el propio documento los atletas lo conozcan y lo vean y Previamente antes de la competición. ¿Tú crees que lo leen? Algunos sí. No, aunque no lo lean, deberían. Sí, ¿no? hay, Porque Vas a un briefing está ahí vas- escrito, ¿eh? sí, hay mucha gente que cada vez más la gente lo va leyendo y es como John decía, la gente viene ya al briefing con dudas pertinentes y no se está perdiendo ahí tiempo. Y luego tienes personas que ves que no han leído el briefing y le estás contando las cosas y te están diciendo, pero eso no es así. Claro. Sí, no es así. Y entonces, y cosas que pasan, o sea, de salir en WODs en el Instagram que no eran los WODs que ya estaban, que la propia organización lo cambió, pero no lo pasó al community manager, salió el WOD en... del anterior. salió el WOD ahí, tú estás contando en el briefing y la gente dice, pero en Instagram, yo, chicos, como debes entender, yo no miro Instagram, no sé lo que está en Instagram, pero sé lo que está en los documentos en oficiales. los documentos oficiales y es lo que Puede haber ahí movidas a tope. Sí. Vale, vamos a hacer 4 preguntas más picantes aún que las anteriores picantes y las anteriores picantes que se pueden Te resolver. veo apuntando cosas. Puedes contestar muy rápido, ¿vale? Vale. Atleta más respetuoso o que más te gusta juzgar porque se porta bien, por decirlo rápido y corriendo, y atleta que menos te gusta. Con nombres. Si te quieres mojar, te puedes mojar. y puedes dar detalles objetivos y respetuosos, obviamente. A ver, con nombres es complicado. Al final, con tantas competiciones que Pueden haces. ser varios, ¿eh? Sí, yo te diría, se nota mucho los atletas que en algún momento han hecho de staff. Y a mí me gusta mucho un atleta que en las competiciones vienen muchos, que son los atletas que han hecho rugby en algún momento. Han hecho jugar rugby. Respetuosos. Es impresionante la forma como hablan con los jueces y el respeto que tiene a la figura del juez. Al contrario, hablando de mi propio, los que vienen de fútbol, fatal. Los que vienen de fútbol, fatal. Pero creo que es un poco la cultura deportiva. El respeto a la figura del juez. A la figura del como juez. los deportes de contacto igual también puede Sí. ser un poco más respetuoso. Entonces, yo lo digo, o sea, en Portugal y España, pues nosotros tenemos una cultura deportiva horrible, pero no ha sido los peores. Yo creo que los italianos y recién en una competición en Lowlands, que tuvimos muchos atletas italianos, era impresionante. Al revés, todos los atletas muy del norte, cuando estamos hablando norte de Europa y así, pues muy, muy respetuosos. Yo de los que no tienen ese buen comportamiento, pues lo dejo así, pero hay una persona que efectivamente como atleta tiene un comportamiento que para mí es ejemplar. Ya después nos van a decir que nosotros tenemos algún tipo de preferencia, pero por ejemplo Joaquín Ramos, Sí. y viene mucho del rugby y así, su comportamiento en pista es siempre ejemplar, incluso en los momentos que reclama. ¿Y no crees que los atletas profesionales, los que ya han salido al escenario profesional de alto nivel, son los que más respetan a los jueces por esa experiencia en competiciones profesionales en las que no se piensan tanto decirle nada a un juez porque estoy bajo los focos de una semifinals o unos CrossFit Games, he estado en unas competiciones de alto nivel y joder,
ya sé que ahí me la estoy jugando, esto es Champions League. Sí. ¿O lo hacen igual? Depende. Sí, depende. Depende. Mucho. Yo Yo me esperaría que un profesional, un atleta profesional No, de Games venga a una competición que no sea tan profesional y de ejemplo, porque lo he visto. Pero yo creo que va más con la educación, perdóname, corrígame, sí. Con la educación, con la personalidad. Sí, con... tiene mucho que ver con eso. Sí, ¿no? Porque al final tú estás en un momento, y esto recogiendo un poco lo que es la psicología, estás en un momento súper competitivo ahí dentro, en que estás en el estado más primitivo que tienes, que es luchar. Mono quiere plátano, sí. Mono quiere... Entonces, efectivamente, ahí en ese momento, en tu estado más competitivo, si no tienes esa educación y esa formación muy, muy bien marcada, se torna complicado. Yo creo que el atleta de... Hay dos tipos de atletas. Hay el atleta de élite, que es un atleta que mida al juez, que te va a intentar, porque al final ellos saben que cada 0.1 segundos que puedan ahogar en una rep, Te va a racanear. al final te va a dar la posibilidad de ganar el world por 3 o 4 segundos. Entonces te miden al juez. Se ven que no tienen que extender completamente el codo, se ven que no tienen que romper completamente la paralela, pues te van midiendo. Ya. Y luego hay los atletas que no tienen mucho, y que yo creo que también hay un trabajo para hacer dentro de los propios box y así, que se enfrentan más a los jueces, pero de atletas de élite enfrentándose a los jueces muy pocos. O sea, ya no se ve, antes se veía bastante, pero desde que empecé a juzgar, creo que la gente entiende la dificultad que es. Así, a mí, y no es porque es mi trabajo, pero a mí siempre hay atletas que al final de una competición pasan por todos los jueces, todos los staff, y les agradecen su disponibilidad de estar ahí todo el fin de semana. No es algo que tengan que hacer, pero se nota un poco el respeto que la gente tiene por esta gente que va a dar su tiempo para que ellos puedan efectivamente hacer lo que... Ha respondido muy bien, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a ser cuchillo. Ha respondido perfecto. No, a ver. ¿Cómo se nota que es psicólogo, cabrón? A ver, yo tengo, por ejemplo, una anécdota con Sara, de Max Effort, con Sara ahora Ahora que no está. en Miami, que Sara estaba ahí. Miami fue Francia hace... Francia, sí. pocos días. Estaba ahí haciendo, que no tenía ningún problema ella, porque había que hacer un squat clean, era una ladder y tenía que hacer un squat clean. Y yo estaba acompañando, estaba de head, estaba acompañando el equipo, porque era el equipo de españoles, el equipo de Haster, y ahí pues poca gente hablaba inglés, poca gente hablaba... Entonces yo estaba ahí acompañando sus calles, y el juez me ha dicho, ¿le puedes pedir para bajar, para bajar más el paralelo? Sara, rompe el paralelo. Y yo, Sara, y ella ha dicho, pero yo estoy rompiendo el paralelo, él me está validando porque estoy rompiendo. Y yo, Sara, baja más, por favor. Y ella ha hecho la última rep, y que no tenía necesidad, porque incluso entró la última baja, ha hecho 2 o 3 reps, lo ha hecho súper bien, pero se notaba que se venía ahogando para poder llegar a la última. Y esto al final es un atleta de élite, sí. Y el juez tiene que estar ahí. Tiene que marcar los límites. Tiene que marcar ahí, o sea, sí. y Pablo incluso en la misma, Pablo Casales en la misma, pues la primera la ha hecho tan confiado en el clean que ha extendido muy poco, o sea, ha pasado muy poco los codos. Y yo le miro y yo digo así, ya lo sé. Sí que es verdad que nosotros viviendo también el CrossFit de competición, no es por justificar estas actuaciones, ni Sara ni de ninguna atleta. Ninguna. Pero sí que es verdad que cuando están compitiendo están buscando ser eficientes. Claro. Están hacer un burpee eficiente, hacer un kettlebell swing eficiente, hacer un bar muscle up eficiente. Y al final van muy rápido, concentrados en su rendimiento. Y luego la gente critica, ya, pero es que son responsables de su estándar. Está claro. Está claro que entrenando tienes que marcar tus estándares para luego hacerlos igual, etc. Pero también tiene que haber un equilibrio entre apurar el estándar, porque al final, de hecho, subieron un estudio hace poco que demostraban que bajar un poco menos en los wall balls era mucho más eficiente que bajar el culo abajo. Claro, entonces estamos con eficiencia. Sí. Y no es por justificar a nadie, porque he visto verdaderas guarradas, y no es por justificar ninguna actuación de nadie. Pero sí que es verdad que yo entiendo que hay muchos atletas que vayan apurando esa extensión en el thruster para que... Mira, juez, me está diciendo que es buena. Sí. Yo sigo. Y tú se ves y dices, están haciendo 50 reps de toes to bar, y hay una que están ahí casi tocando y no tocan. A todos nos ha pasado. Tú no toco, a ver si cuela. Tú le dices... Pero tocas las 49 restantes. O extiendes de una determinada manera. Y tú le dices,
hay que tener también lo que les digo siempre, hay que tener sentido común, que es, pues toca arriba, la próxima que no toque, pues la marcas. Pero ahora, si tú llegas y te dicen en el estándar, no puedes tocar con la suela, y empiezan a tocarte con la suela en todas, pues ahí no hay nada que hacer. Y entonces... Perdón, y sobre todo yo creo que también es la representación que hacen o la influencia que tienen el resto de personas que no son profesionales y que no están buscando ese rendimiento. O sea, claro, yo he visto cómo este tío hacía este movimiento de esta determinada manera ya, pero está buscando un movimiento como medio para un fin, ¿no? Pues también creo que también el hecho de que ellos sean imagen de hace mucho daño a la hora de justificar este tipo de actuaciones. Buscando eficiencia. Sí, es que vi a Sara haciendo el león aquel año, es que te lo hicieron antes. Pero igual Sara no se está dando cuenta y los de las calles de al lado dijeron, hostia, Sara está haciendo... Pues venga, toma por saco. La critico y encima luego lo hago yo porque me deja. Creo que es un arma a doble filo el hecho de que... Sí, es complicado. O sea, y al final, todo esto, lo que hay que hacer, nosotros tenemos un equipo de post-competición que trabaja mucho dentro de lo que es análisis de la competición, busca lo que se puede mejorar y con eso se intenta marcar cada vez mejores estándares. A cada final del año se cambia lo que es el documento de estándares para que sea más leíble y más factible. Ahora, cuando llegas al final del año, que has tenido, yo no sé cuántos fines de semana hay en el año. 52 semanas. 52. Y has tenido 80 competiciones, pues llegas a un punto que tú solo estás intentando hacer la próxima. ¿Ganáis a Miguel Ferrero en número de competiciones? Pues mira que es difícil. Posible. Mira que es difícil. Sí. El nivel de eventos y competiciones, sí, porque Miguel es solo uno y nosotros nos podemos dividir en 3 o 4. Pero Miguel hace varios algún fin de semana. Yo creo que tiene un clon, Miguel. Yo creo que tiene un clon. Entonces, él como es solo uno, pues nosotros le ganamos por eso. Vale. Quitando February Challenge, que sabemos que es la mejor, top 3 de competiciones que te lo pongan fácil a la hora de trabajar en España. Primera February Challenge, vamos a obviarla. No, porque no quiero conflicto de intereses. Februario lo tenemos claro que el mayor desafío... Esos son los horarios. El timeline. El timeline. O sea, es que todo al final cuadre y que todo... ¿Has visto el vídeo ese que es el speaker diciendo 3, 2, 1, pi, y el reloj se pone en las 9 de la noche puntual? Sí. ¿Lo has visto ese vídeo? Sí. Increíble. Sí. En February Ponferrada. Sí. Se pitó el speaker 3, 2, 1, pin, acabó el último hit de la noche y era que acababa a las 21:00 y el reloj hizo 21:00. Es que la gente no lo sabe, pero el nivel de concreción de horarios que tenemos en February, tanto volumen de atletas, tantos jueces, tantas pistas, tanto parafernalia, nos lleva a que tenemos que coordinar a que el crono salga a las 9 a segundo. Y Joe lo sabe, Miguel lo sabe, y Paz lo sabe, y Chani, los que han trabajado de speaker lo saben, y los jefes de pista lo saben. Creo que ha sido locuras de competición. Tenemos esa la página web, el Time Is, que todos hacemos la reunión de viernes, que estamos ahí, todos ponen el crono o el reloj a la misma hora para que todo salga a la misma hora. Y es verdad, y a veces hay cosas de que ¿cómo te retrasas en las otras competiciones y aquí no? Que tienes 2 minutos y los atletas aún están esperando para salir. Pues con mucho trabajo, con mucha organización. Y que cada uno haga su trabajo. Sí, que cada uno cumpla con su parte para que todo salga coordinado. Cada uno cumpla con su parte. Entonces, las 3 competiciones que me lo ponen más fácil... ¿Puedo intentar acertar? Sí. Entiendo que básquet puede ser una de ellas que te lo pone fácil, aunque igual no salga todo bien, pero que te lo pone fácil, ¿no? No, lo veo muy convencido. Claro. No. A ver, bien, Dillo. Déjalo ver que lo diga. O sea, básquet no. Diría alguna de las que es el director deportivo. Quizás con el Suegra este año puede ser una buena competición. Pero eso no se sabe. Pero no ha pasado todavía. Sí, yo estuve ya... Edición, ¿no? Ya, vale. Suegra es la primera, pero La Rioja ya estuve... La Rioja, pues... y luego diría también alguna por el sur que te haya gustado. ¿Has jugado alguna andalucía o alguna cosa así? Sí. Pero... Bueno, era por tirar así 3 piedras. Por tirar 3 piedras. Vale. La Basque, la verdad es que con la dirección deportiva se trabaja muy bien. Estos últimos 2 años con Maro y la primera con Jus, que se trabajaba muy bien y todo eso. Tienen siempre, o sea, es una competición que
gana y tiene mucho interés en la zona y hay siempre algunas dificultades para llegar al número de personas que tiene que estar. Entonces ahí hay momentos que nos pasa un poco de factura todo eso por eso. Porque no tener personas suficientes. Sí, porque este año, por ejemplo, yo no estuve en Basque, estaba en Holanda en ese fin de semana, en Lowlands, que tiene un sistema muy bueno, me ha gustado bastante, que es un sistema que es el tiempo del WOD, del CAP y el tiempo de transición está definido en una pantalla. Entonces no Se respeta sí o sí. Se respecta sí o sí. Salgan como salgan, salen. Si no estás, pues... Arranca igual. Arranca igual. Hostia. Entonces, qué presión, también, Apúntalo. Entonces, no, me gusta, reloj corrido. Sí, entonces está ahí todo definido con el tiempo de transición. Hay tiempos de transición mayores, cuando necesitas y todo eso. Pero todo el mundo sabe que miras a la pantalla. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos y a los 2 minutos entran los atletas y a los 1 minuto el speaker y no sé qué. Nadie tiene que mirar. O sea que si falta una mancuerna, no puede faltar. ya, claro. Entonces, esa persona, porque normalmente viene por, ostras, si habéis puesto las mancuernas de 12, son las de 10. Eso son los fallos que puede pasar. Y tardas un minuto más. Lowlands, por ejemplo, no debería. Bueno, a nadie debería, pero a veces es un minuto más. Hay siempre la opción, tienes siempre la opción de parar. Vale. Si ves alguna cosa de esa, pero normalmente no todo está bien estructurado para eso. Entonces, más que una, más. Lowlands, 2. No, pero quería en España. Legado trabaja muy bien. Legado, sí, es verdad. Legado trabaja nos muy encanta bien, Legado. con bastante tiempo de antelación, casi siempre. Hubo un año que fue muy curioso y ellos no se importarán de que cuente esta son amigos, además. anécdota además son amigos. que fue que se han filtrado los bots. Y cambiaron todos. Se ha decidido cambiar todos los bots y yo estaba, esto real y, o sea, hacía briefing, me subía arriba a la mesa de scoring y estaba haciendo los scorecards, porque no se había hecho los scorecards, pues se había cambiado todo, haciendo los scorecards de lo que tenían que salir. Madre mía, Dios mío de mi vida. Entonces cosas que normalmente están preparadas hace semanas, no había que hacer muchos cambios en las bases que estaban hechos, pero había que hacer. Y en algún momento pasó que a la vez de estar en 8 reps, pues estaban 10 en el scorecard. Y es culpa mía, obviamente, pero, o sea, de cambiar eso. Pero normalmente colegaba muy bien, tiempos de transición muy buenas y cosas así. Este año, por ejemplo, tuvimos Barcelona, que fue una sorpresa. ¿Para bien? Para bien. O sea, nosotros la verdad es que incluso nos sentíamos un poco inútiles a veces, porque ellos tenían todo, porque ya llevaban mucho tiempo trabajando con otras personas, con voluntarios, con otro equipo. Y al final después nos pudimos aportar bastantes cosas, pero todo ha venido ya bastante preparado. Las de Arena Groups también van muy bien, La Rioja, donde estuvimos trabajando, y Pamplona y así, y diría que por ahí. Februario no se puede nombrar, a pesar de que yo de Februario, la que me deja mejor en términos de todo, fue la de Zamora del año pasado. Todo el mundo ha dicho que Zamora a nivel pista... De Zamora me han pasado una sorpresa, porque al final me han dicho, no, son 12 calles, y me llego ahí y yo tenía como un headshots, tenía una pista oficialmente con las medidas de una pista de 24 calles, que me ha hecho hacer recorridos bastante... Eran calles dobles, un lujo, calles dobles, pero diría que Zamora el año pasado que... Nexo Zamora Ciudad, apuntarla al calendario que este año la volvemos a hacer. Sí. Esta es la primera semana de mayo. La primera semana de mayo. Ya están las fechas. Nos hemos metido en fechas un poco turbias, complicadas, pero creo que va a ser una buena competición y la gente se va a apuntar. La competición fue genial, salió muy bien. Luego, porcentaje de jueces de tu equipo que crees que está 100% preparado para jugar. No vale decir 100% y quedar de puta madre. No lo diría. De 100% no lo diría. O sea, yo diría, o sea... No, puedes dividirlo en cuántos son avanzados. No. Inútiles y... Tengo 50 inútiles y 11. Hay gente que sirve para ser presencial. Hay que decirlo. O sea, a veces hay gente que está ahí en pista y te digo... Y que vienen a muchas competiciones y todo, y tú dices así, tío, ¿cómo esta gente no evoluciona? Pero no os los cargáis, porque os hacen falta. Porque les cae bien a Miguel. Sí, intentamos, más que nada, es después intentar percibir cómo esta gente puede funcionar, porque hay gente que es muy de leer, hay gente que es muy visual, hay gente que tienes que tener un demo para que te lo entiendan, y
ni siempre hay tiempo físico para que tú puedas hacer todas estas cosas. Yo diría... Lo reconduces un poco. Sí, los apuestos, reconduzco y intento después también, en momentos que hay de calma, que ellos están descansando, que la pista ya va jodada con muchos hits iguales y no sé qué, intento llamarlos e intentar percibir cómo los puedo ayudar y después este equipo de post-competición que, vale, entonces aquí tenemos que trabajar mejor este tipo de cosas. Y yo diría que un 60-70% que está bien preparado. Hay siempre gente nueva que llega por la primera vez porque al final la gente te va gustando la dinámica, pues a mí me gustaría, pues yo te conozco, mira, tú tienes buenos estándares, entrenas bien, vente conmigo. Siempre hay un amigo que trae Caza otro talentos, amigo, Sí, sí. caza talentos. Sí, como entonces, que invita a CrossFit a probar un día y dice, ven a jugar. y tú notas. Después hay mucha gente que viene la primera vez y que entiende que el juez, la figura del juez como una persona agresiva, autoritaria, Claro. que se va moldando a lo largo del tiempo. Entonces, ningún juez es un trabajo acabado. Yo incluso, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es salir a la calle para poder jugar. Y a mí lo que menos me gusta es que tú estés jugando y estás encargándote de la pista. Yo lo que más me gusta y lo disfruto más es estar ahí en la el pista. barro. Y ya siempre aprendo cosas y siempre la gente dice que yo soy muy riguroso y no sé qué, pero al final tú ves lo que ves y marcas lo que ves. Y lo que intentamos, incluso con los cursos de formación, es exactamente eso, ponerles máxima presión en una formación para que luego en la pista todo te parezca más lento, más tranquilo y que tú digas, al final esto... Creo que, como decías antes, el resumen es que todos parezcan el mismo, ¿no? Sí. Que todos sean iguales. Creo que eso Sí. es un objetivo a conseguir que... Es un objetivo, es como el objetivo intangible, porque al final tú lo puedes tener como objetivo. Yo prefiero fallar redondamente en un objetivo, un listón muy alto, intentar aproximarme al máximo de ese objetivo, de lo que poner el listón bajo, de tener un juez por calle y pasarlo fácil y pues no, chicos, no tenéis que reclamar porque al final tenéis un juez por calle y ya está. Entonces, apretar un poco, siempre con esta actitud de mejorar, pero sabiendo también de dónde empezamos y dónde estamos en este momento y a dónde queremos Buena ir. filosofía de trabajo, chavales. Chavales jóvenes. Atención al doctor Miguel. Vale. Última pregunta y con esto finalizamos. ¿Cuántas veces a lo largo de las 80 y cuántas competiciones han hecho este año pasado? Este ¿84? año fueron 84. Vale. ¿Se han filtrado los eventos antes de que ocurra la competición? Pues yo ¿Y quién ha sido el cabronazo que los ha sido el cabronazo? Si solo lo saben 3 personas, ¿cómo ha llegado? Sí, eso me han dicho hace No, 2 pero semanas. ¿sabes cómo? Que a nosotros nos ha pasado que se había filtrado un bulo y que luego coincidía con el evento. Me ha pasado. Sí. Que dices, no, si nadie le dijo nada. Y habían acertado. Pero a veces lo sueltan, a ver si dices que sí. Hay y te pillan. carrera Sí, alrededor del río. 5 kilómetros y te pillan. Y te pillan. Sí, pero bueno, un evento normal de... Yo diría que este año, que pasaba más en el pasado, nosotros cambiamos algunos protocolos y algunas cosas De seguridad. de seguridad dentro. Se cierra mucho El círculo, sí. el círculo, el grupo es muy pequeño. También teniendo yo la más disponibilidad, la verdad es que cierro mucho las cosas dentro de mí mismo. Cuando me piden eso y dicen, yo no quiero que de ninguna forma mi evento salga antes de esta fecha, Vale. y se me dan las cosas con tiempo, yo lo puedo hacer, porque lo trabajo más yo, lo voy preparando y ahí. Pero diría que este año han pasado como 3-4 veces. Muy bien. Bueno, ni tanto. No. Hasta CrossFit.com le ha pasado. Por eso que es que ha habido hasta eventos de renombre. El Open se ha filtrado eventos últimamente. Sí. Bueno, es que al pues final te envuelve mucha gente, mucha gente en el equipo. Un evento que tenga televisión, pues lo tienes que preparar. pasan documentos por muchas manos, en muchas ocasiones más de las que... Y si hay muchos atletas, eso hace que llegue un atleta y se corra la voz. Ahora como ya nos ha pasado que no queremos que salgan y nos pasan el documento 10 días antes de la competición, una persona sola no puede preparar toda una competición con todo lo que hay que preparar, con los scorecards, con los briefings, con los estándares y todo eso, y pues se alarga el equipo, y cuando se alargas el equipo, pues ya lo tienes. No, y al final si sale, se revela para todo el mundo igual. Todos están en igual de condiciones exactamente. Entonces, si revela para todos, pues es lo mismo, lo preparan un poco más y ya está. Muy bien. Y a veces pasa de que
estás muy liado y pasas un documento en el grupo. ¡Oh! Grupo abierto. Un grupo que no toca, porque al final siempre hay grupos de En el comunicación Telegram diferentes. de Annabel, Pablo. Eso es Toda España. Y de repente, Todos eventos de la competición. pues eso pasa. Eso, o sea, Bueno, eso es normal que pase. no es normal que pase mucho, pero porque al final te vas cejando, te vas haciendo protocolos más cejados. Por ejemplo, la gente tiene, nosotros por ejemplo ahora cuando lo ponemos en las diferentes aplicaciones ponemos el link de la carpeta, que es el mismo documento que lo miran los jueces y así, y a veces pasa que la final no debería estar allí y al final Está ahí la final. la final está ahí y no debería estar. Bueno, entonces, males menores tampoco. Sí, sí, lo mismo, entonces, es para todos. o entonces que la gente no te deje claro, que pasó por ejemplo este año en creo que fue en la Basque, que me pasó, que fue, no me dejaron claro cuál era la fecha que querían que saliese Lo sacaste antes. el VOD. Me han dicho, pues yo quiero que vosotros sabéis cómo funciona la aplicación, se configura ahí todos los bots para poner todo lo que hay que poner, las puntuaciones, la forma de puntuar, horarios y todo tienes que tener eso creado. Y después me han dicho, pues queremos que este bot salga en el día tanto. Y te cambias en todas las categorías y hay una que se te escapa. Sale mucho antes. Y salió el bot. Inmediato. Y salió, pero saliendo para él, como están todos los bots, pues salió para esa categoría. Bueno, no pasa nada. Entonces, Es lo mismo para toda la categoría. sí, salió Sí, para todos y... Antes nos hacíamos mala sangre con esas cosas. Yo creo que cada ahora vez no pasa menos, nada. cada No vez pasa menos. nada. Sí, Salió. Si sale para todo el mundo. Eso es. Si no sale para todo el Entonces, Si no has mundo. hecho los deberes, no los vas a hacer los últimos días. Eso es. Entonces la gente cuando yo les pregunto, ¿pero cuándo queréis que salga? Y ya después te digo, y no me dicen, yo después voy a configurar esas cosas, porque son cosas que llevan mucho tiempo, porque luego tienes la presión de la gente te está diciendo, pero yo quiero saber los horarios. Pero yo sin tener los bots no puedo tener los horarios, o no puedo tener la puntuación, qué estilo de puntuación, si es con... ¿Un CrossFit o si es el de Games, o sea, como decimos, sin puntos, o si es el Hank. Y la gente, una cosa no está involucrada. Entonces, a veces vais criando cosas, vais preparando cosas y a veces te sale Pasan cosas. Estadísticas que porque pasan, no pasa nada. al final cambiar, si lo crías desde inicio y lo pones todo de una vez, pues ya está. Te vas ahí intentando después cambiar y hay 23 categorías en la aplicación, pues alguna te puede pasar porque después el sistema es pesado, tienes que entrar una a una y no sé qué, pues ya veremos. Y después todo lo que implica hacer cambios, pues hay que cambiar todos los... Pero después en Basque, pues asumimos el error y lo que hicimos fue cambiamos el bot. Cambiamos el bot y Pero no lo dijisteis. se cambió el bot, la gente Estaba ya entrando eso y el bot era diferente. la gente ya estaba diciendo no, que el bot no sé qué, y incluso era el bot de la final porque solo había salido para Teams RX, pero al final está todo el documento con todas las categorías. Y lo cambiamos y lo estuvimos cambiando. Estoy en plan de anécdota, que es, por ejemplo, Lowlands, que era una competición que ya la teníamos, esto fue en noviembre, primer fin de semana de noviembre, y todo en Lowlands estaba cerrado desde agosto. A 30 de agosto estaba todo hecho, preparado y no sé qué. Entonces, la verdad es que nosotros, que estábamos en el equipo que estaba en Lowlands, En Lowlands haciendo las cosas estábamos cambiando cosas, la preparando y así, porque preparando scorecards y así, lo asumimos nosotros porque al final el error había sido, en este caso mío, yo no tengo problema de asumir los errores, no, que había salido antes de tiempo y cambiamos y todo esto después ya he dicho, pero no queríamos que se subiera de ninguna manera, no pasa nada, pues hice una reunión a la distancia y todo se ha hecho desde Holanda, casi nadie, mientras estaba... en el evento no hubo ningún problema, en el y el evento no hubo scorecard y ningún todo, problema. bueno, muy bien. Entonces, Bueno, Sí, bien, y al al final- anecdótico total. Trabajo remoto o sea, que es genial. Sí, sí. Muy bien. Al final... Es una Y es lo que llevamos es siempre estas cosas, de que las competiciones, pues cada competición es un mundo. Cada competición tiene personas diferentes y tú tienes que adaptarte muchas veces. Sí. Y a veces también tienes que saber dar un paso atrás y decir, pues hacemos lo que vosotros digáis, aunque os recomiendo que eso no va a salir bien. Ya.
Sí, nosotros nos apoyamos mucho en ellos a veces. Sí. Oye, pregúntale a Miguel a ver qué opina de esto, porque al principio cuando empiezas con la competición dices, no, esto tiene que ser así, todo... y luego te das cuenta que es parte del equipo. Quieres hacer todo como a ti te apetece. Sí, te das cuenta que no. Integrar a todos los componentes. Nosotros estuvimos hablando de eso, de que era el trabajo de staff hace tiempo, de lo que sería el trabajo de staff y cuánto simplificar el trabajo de staff simplificaba toda la competición. Claro, y no dejas de hacer las cosas que tienes que hacer, no dejas de tener el gusano, no dejas que la gente toque movimientos que no toca normalmente, y todo eso se puede hacer pues del punto de vista sencillo. Creo que nosotros, a nivel organización de competición, una de las cosas que no teníamos en cuenta antes, que ahora tenemos, antes teníamos en cuenta el público, el atleta, pues ahora tenemos muy en cuenta al staff. Que antes no lo teníamos, hasta que nos tiraron de las orejas y nos dijeron, ¿qué tengo que hacer en 4 hits diferentes, 4 cambios de material? Porque los jueces están volviendo locos. Entonces ya dijimos, ok, uno de los factores más importantes a tener en cuenta para programar, para organizar, es la gente que trabaja contigo, que somos 300. Entonces, bueno. Este año ha habido un cambio importante de mayores, ya lo había habido estos últimos años, con los voluntarios, grande en cuanto a lo que consiguen estando allí el fin de semana. Sí, porque al final después es gente que te está dando su tiempo. Es clave. Y si no lo pasa bien, pues no volverán. Y nosotros sentimos mucho eso. Bueno, jueces, como vais de jueces, vais cubiertos, necesitáis jueces, hacemos un llamamiento a Sí, jueces. nosotros siempre necesitamos. Jueces de España o alguno que no conoce la profesión de juez. Llamad a Miguel. Alfa Comp Service. Comp Service a partir de ahora. A partir de ahora. Puedes contactar con ellos a nivel Instagram. Su teléfono personal lo dejamos en comentarios para que... Al final es el teléfono más conocido en el mundo de competiciones. Pues. Es el teléfono de Alberto. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos, a Miguel por viajar hasta aquí, a Alex por estar hoy con nosotros. Tenéis 3 episodios más anteriores a este que os recomiendo ver porque hay muchas cosas que comentamos en común y en hilo. Y os esperamos en el próximo episodio. Suscribiros al canal, compartirlo, podéis poner a Miguel a parir, los que seáis jueces, los que no, y dejar vuestros comentarios abajo. Vale, muchísimas gracias por la atención y si os quiere mucho, familia. Gracias.